Recuerdan que habíamos visto un solo ejercicio, el de neumonía, y ahora seguirán los ejercicios 2, 3 y 4. Para les envié esas 4 breves historias clínicas. Un hombre de 70 años inhaló grandes cantidades de humo durante un incendio. Una mujer de 60 años sufrió quemaduras extensas de segundo grado profundas. Un hombre de 72 años presentó una hemorragia digestiva severa por úlcera duodenal y desarrolló shock hipovolémico prolongado. Y un recién nacido de 34 semanas de gestación sin control prenatal. ¿Qué tienen de común estos casos? De que lo común es que todos desarrollaron varias horas después de su evento inicial, un síndrome de dificultad respiratoria con falla respiratoria aguda. Como ustedes son los que van a hablar, no sé si alguien de ustedes quiera comentar si esa situación común a todos se desarrolló en todos por lo que está enunciado aquí o por alguna otra circunstancia. ¿Creen ustedes que sea tromboembolismo pulmonar? ¿Aló? ¿Con o sin infarto? ¿O será un broncoespasmo, una falla cardíaca aguda, una infección de vía aérea o una sepsis? ¿Qué piensas? Alguien que conteste algo. ¿Me oyen? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Quién quiere contestar algo, comentar algo, aunque sea breve? ¿Sí estudiaron la guía? ¿Puede repetir, por favor, la pregunta, profe, para ayudarlo? Allí está, en pantalla. ¿Podría volver a mostrar los casos, por favor? Se supone que ustedes ya lo han visto, ¿no? Inhalación de humo, quemaduras extensas, shock hipovolémico y recién nacido sin control prematuro. Desarrollaron todos falla respiratoria aguda horas después del evento inicial o del evento catastrófico. Pues, profe, yo creería que de pronto la sepsis, sobre todo por la mujer con las quemaduras y el recién nacido sin el control. Ajá. O pues la infección de vía aérea. Sí. Sepsis, o sea, todos tuvieron un proceso infeccioso en vía aérea con sepsis. Unas horas después del evento inicial. ¿Cuántas horas? ¿6 horas? ¿12 horas? ¿Qué otra situación podría haber que no fuera necesariamente sepsis, que es la mejor opción de las que están mencionadas allí? ¿Han oído hablar ustedes del daño alveolar agudo? No, profe. No, profe. La verdad no. ¿No estudiaron este tema? Recuerden, esta es una microfotografía de pulmón distal, donde se ven, ustedes ven ahí los bronquiolos. Un momento y tomo el presentador. Ustedes ven allí, están viendo el láser, ¿no es cierto, señalador? Está dentro del bronquiolo. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bronquiolo, saco alveolar y ducto alveolar y los alvéolos como tal, los sacos alveolares. ¿Qué pudo haber pasado sobre estos alvéolos? Observen ¿Que haya una ruptura?
que haya habido una ruptura por alguna razón. Observen aquí el diagrama de cómo funciona el alvéolo y la sangre que entra de la arteria pulmonar sin oxígeno. Aquí, en la mitad del alvéolo, alrededor del alvéolo, como está diagramado aquí, la sangre se oxigena. Bota el gas carbónico a la luz alveolar y de allí aspira, por así llamarlo, el oxígeno. Y luego sale a la vena pulmonar la sangre oxigenada. Normalmente se está ventilando ese alvéolo con la respiración normal de uno, ayudado por las circunstancias que hay ahí adentro, sobre todo la secreción de surfactante que disminuye la tensión superficial y se puede expandir fácil el alvéolo. Pero alguna de esas entidades o esos hechos que relatamos ahora habrán lesionado el alvéolo. Es probable que sí. Y observen que cuando se lesiona un alvéolo, se puede lesionar por dos partes iniciales. Uno desde la luz alveolar, lesionando el epitelio, y otro desde la parte externa en el tabique, lesionando el endotelio. Algunas circunstancias lesionan el endotelio, otras el epitelio. Pero como están tan cerca uno del otro, cada vez que hay lesión de uno, casi siempre hay lesión del otro, de manera que empiece por donde empiece, si es por endotelio o por el epitelio, o sea, los neumocitos, siempre va a haber una lesión del tabique alveolar completa, con necrosis y con atracción de células inflamatorias. ¿Pero qué puede producir esto? Esta es una fotografía, microfotografía de un pulmón lesionado por una enfermedad inflamatoria. Lo que quiero que vean ahí es que todo lo que es de color café son neumocitos bordeando los alvéolos. Se ven muchos porque están hiperplásicos debido a que ha habido una condición que los ha destruido y han regenerado. Observen que dentro de ese alvéolo hay algún material inflamatorio. Los neumocitos tipo 2 son los que son más hinchados, más grandes, más gordos, y los neumocitos tipo 1 son los que son más delgados, más fusiformes, más planos, como estos de aquí. Los neumocitos tipo 1 sirven para el intercambio gaseoso y los tipo 2 secretan el surfactante, como ustedes quizá lo saben ya. Y por debajo de ellos, después de una membrana basal, está la célula endotelial, que no se ve aquí porque esta es una tinción de inmunohistoquímica para una citoqueratina que la expresan los neumocitos, por eso se ven resaltados aquí. Aquí tiene una aproximación. Estos serían los neumocitos tipo 2, los más altos. Normalmente hay 2 neumocitos tipo 1 por cada neumocito tipo 2. ¿Cuál de tipo no infecciosa? Entonces, volviendo a las 4 condiciones, puede ocurrir en los pulmones que sea más o menos igual para todos los pacientes que hay relato. Hay una condición llamada injuria pulmonar o lesión pulmonar aguda, que sí progresa. Es un estado de insuficiencia respiratoria transitoria que puede mejorar con hipoxemia severa, que puede mejorarse con tratamiento rápido, pero si empeora por la magnitud del daño, puede pasar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto o del niño. Ahora vamos, ¿por qué del adulto y por qué del niño? Los estragos que se producen ante esta agresión pulmonar aguda que lleva al síndrome de disestrés o distrés respiratorio agudo, se conocen con el nombre de daño alveolar difuso. Es una entidad histológica común a cualquier daño alveolar agudo. Se habla de daño alveolar agudo daño alveolar agudo solamente cuando la relación entre la presión parcial de oxígeno con la presión esperada de oxígeno es menor de 300 y más severa el síndrome de dificultad respiratoria aguda es de menos de 200. Como ya mencionamos, se inicia por agresión del epitelio o del endotelio alveolar. ¿Por qué causas? ¿Cuáles son los mecanismos? Entonces, nos interesa ahora aprender sobre esta condición, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y del niño, que produce o que lleva una falla respiratoria aguda, o sea, una insuficiencia respiratoria aguda.
¿Cuáles son los cambios morfológicos? Ya dijimos que era una alveolitis. Ahora vamos a ver más sobre eso. ¿Cómo evoluciona esa entidad? ¿Y qué pasaría si el paciente sobrevive? Porque esta entidad, la forma severa de dificultad respiratoria del adulto, tiene una mortalidad alta, cercana al 50-60%. Anteriormente, años atrás, era del 90%, pero ha mejorado. Sigue siendo muy alta todavía. Y es mediada principalmente por neutrófilos, que son llamados ahí por la necrosis del epitelio y del endotelio alveolar. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿cuál es el mecanismo de esa lesión? ¿Alguien quiere explicarlo? Este es un diagrama del epitelio o de la parte final de la vía respiratoria del alvéolo. El alvéolo normal es esto. Aquí vienen las células del epitelio bronquial, termina ahí y aparece el alvéolo después de una serie de... después de que estas células se agotan o se disminuyen de tamaño. Las células ciliadas, que están más proximales a los neumocitos. Y aquí están, dentro del alvéolo, están macrófagos alveolares residentes ahí. Están los neumocitos tipo 2, estos que sobresalen, que son los que producen surfactante, los neumocitos tipo 1 y una membrana basal, que los separa por medio de un intersticio muy tenue, aquí está agrandado, pero esto está pegado aquí a esto, de la célula endotelial del capilar. De manera que si se lesiona este epitelio, se lesiona también el endotelio, secundariamente. Si se lesiona primariamente el endotelio, se lesiona secundariamente el epitelio por la cercanía de ambos. ¿Qué sucede cuando hay un daño alveolar difuso agudo y cuáles son las causas? Las causas pueden ser un shock hipovolémico prolongado, un shock por una quemadura y pérdida abundante de líquidos, un daño alveolar por la aspiración de humo, como en uno de los pacientes. O también existe esa condición en el recién nacido, prematuro, sobre todo hijo de madre diabética o de prematurez menores de 34 semanas, si no ha estado en control prenatal, debido a una deficiencia de surfactante. Son pulmones inmaduros que no están secretando todavía surfactante, y de ahí se produce ese síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que se conoce también con el nombre de enfermedad de membrana hialina. ¿Qué es lo que sucede entonces en el daño alveolar agudo y en el síndrome de dificultad respiratoria, bien sea del adulto o del niño? Hay una agresión del epitelio o el endotelio. Esto produce entonces células necróticas, fragmentos necróticos que son detectados por el macrófago alveolar y empieza a activarse y a secretar sustancias que inducen a la inflamación, como ustedes saben, leucotrenos, citoquinas, factores de crecimiento, etc. Moléculas de agresión para garantizar de que hay paso de células inflamatorias para reparar el daño que se ha estado haciendo. Eso lleva a también aumento de la vasodilatación, aumento del tamaño del vaso, que lleva a aumento de la permeabilidad capilar y se escapa flujo del plasma o de la sangre al intersticio y se deposita alrededor del alvéolo en su parte interna, recubriéndolo, formando lo que se llama membrana hialina, que es una mezcla de proteínas y fibrina que dificulta aún más el intercambio gaseoso, porque ya está lesionado por la lesión del epitelio y del endotelio alveolar. Y esto lleva a la muerte si no se trata apropiadamente. En algunas circunstancias, la lesión empieza por una disminución o pérdida de surfactante o ausencia de él, como en los recién nacidos. Posteriormente, si el paciente se mantiene vivo, empieza a regenerar a partir de células basales primitivas del epitelio o cercana a la membrana basal alveolar, nuevamente los neumocitos y se recupera el daño. Algunos pacientes quedan con lesión, otros se recuperan, pero otros fallecen por la lesión tan severa. Con el tiempo se van secretando sustancias que reparan el daño, que invitan a la proliferación de otras células como fibroblastos, pero en algunas circunstancias, seguramente por la magnitud del daño, se produce una cicatrización del tabique alveolar que impide la respiración apropiada y el paciente queda padeciendo de un síndrome de dificultad respiratoria crónico,
hasta que fallece pocos años después. Algunos otros pacientes se recuperan del todo y quedan perfectamente bien. Y como ya dijimos, el 50% fallecen por este daño alveolar difuso agudo. Entonces, devolvámonos un poco y veamos qué pudo haber ocurrido en un hombre de 70 años. Inhaló grandes cantidades de humo durante un incendio. Se quedó encerrado, lo rescataron muy tarde y estaba en malas condiciones con dificultad respiratoria. Fue al hospital, le dieron oxígeno fresco y se recuperó. Quedó más o menos bien, hospitalizado, y algunas horas después, 6 horas, 8 horas, empezó a presentar disnea. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué se imaginan ustedes que pudo haber pasado? Pues al no respirar por bastante tiempo, de pronto varias células murieron por hipoxia, luego los... Dime. Sí, dígame. Los macrófagos sensaron este tipo de tejido necrótico que ya estaba persistiendo, digamos que se perdió. ¿Por qué se ocurrió ese tejido necrótico? Pues ya no hay intercambio, o sea, digamos que... No, pero ¿por qué se perdió esa...? ¿Qué fue lo primero que hubo en ese paciente cuando inhaló grandes cantidades de humo? Profe, una hipoxemia por aspiración de monóxido de carbono, ¿podría ser? No. ¿Hubiera muerto? De pronto el propio humo se alteró, quemó el epitelio, lo alteró de alguna forma. Exactamente. El humo, al aspirarlo, tienen que respirar, todo el mundo tiene que respirar, aunque haya humo. La respiración no se puede detener voluntariamente, sino por un minuto, 2 minutos. Entonces el paciente tuvo que respirar humo, y el humo es tóxico, obviamente. El humo llegó hasta el alvéolo y lesionó el epitelio alveolar. Eso fue lo que usted dice, ¿cierto? De ahí, pero lo primero que hubo fue la lesión del epitelio alveolar. De ahí en adelante apareció todo lo que acabamos de decir. La necrosis del epitelio alveolar, la expresión de patrones o de moléculas de daño celular, la detección del daño por los macrófagos, la secreción de sustancias inductora del proceso inflamatorio, y así consecutivamente. ¿Qué pasaría? Lo mismo pasó con la mujer de 60 años que sufrió quemaduras extensas, 70-80%, segundo grado profunda. ¿Por qué ella fue rescatada de su quemadura, rápidamente llevada al hospital? Llegó bien, se llevó a cuidado intensivo, se le pusieron grandes cantidades de líquido, pero ya había llevado cierto tiempo sin líquidos suficientes, y estuvo bien, pero con una quemadura de 80% que frecuentemente es fatal. Horas después, la paciente empezó a hacer síndrome de dificultad respiratoria del adulto, como el caso anterior. Ella no inhaló humo, se quemó con agua hirviente. ¿Qué pudo haber pasado en ella para hacer la misma condición? En el caso de ella, ¿pudo haber una infección que se pudo haber diseminado hacia el territorio alveolar? No había ningún tipo de infección. Fue controlada cuando llegó, se dispuso de una unidad estéril, se le dieron antibióticos, pero pasó algo, síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Hubo una hipovolemia severa. Cuando hay quemaduras tan extensas de más del 50%, se produce un shock hipovolémico, o por lo menos una hipovolemia severa. Esos pacientes pierden líquidos en grandes cantidades que se evapora por el área en donde no hay piel, donde la piel se ha quemado. Se evapora grandes cantidades. Y si no se corrige rápidamente, esos pacientes hacen hipovolemia severa, y la hipovolemia lleva a falta de oxigenación en el alvéolo, hipoxia del endotelio y necrosis del endotelio, que afecta secundariamente al epitelio. Y sucede lo mismo de ahí en adelante que en el paciente que sufrió quemadura alveolar, o sea, inhalación de humo. Lo mismo pasó de esta paciente de quemadura extensa al siguiente caso, el hombre de 72 años que estaba en un pueblo remoto, hizo allá una hemorragia digestiva severa. Demoraron mucho tiempo en traerlo al hospital porque no había manera de traerlo. El hospital quedaba a 6 horas. Pudo traerse, y habiendo perdido ya casi 3 litros de sangre, llegó en shock hipovolémico prolongado. Pero llegó al hospital, lo recuperaron, le pusieron sangre y todo, pero 6 o 8 horas después de ese shock tan prominente. Lo estabilizaron y quedó más o menos bien, pero
horas después empezó a desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria de adulto. En este caso también, la ausencia de circulación adecuada a través del alvéolo llevó como consecuencia una necrosis del endotelio alveolar por la falta de irrigación de tejidos, como sucede en los shock hipovolémicos. Y en el último caso, el recién nacido de 34 semanas de gestación sin control prenatal. Nació un poquito deprimido, lo recuperaron, y unas 12 horas después, cuando ya estaba bastante bien, o estaba mejorando mucho, empezó a hacer el síndrome de dificultad respiratoria. ¿A qué se debería este último caso? Bueno, no todo el árbol bronquial está bien desarrollado y también podría desarrollarse por bacterias o algo por el estilo, ¿no? Sí, podría ser, claro, pero no fue, tampoco se demuestra o se demostró infección en este niño. Como en esta condición no se demuestra infección. Puede ser la infección una causa, pero no había en este caso. Más relacionado a la poca producción de surfactante, ya que el árbol bronquial no se desarrolló bien y esa clase de cosas. Exacto. El pulmón de la prematurez infantil, embrionario, madura después de las 34 semanas. Es posible madurarlo antes si se inyecta a la madre esteroides. Eso es lo que hacen cuando una paciente tiene amenaza de riesgo de embarazo o de parto prematuro. Tratan de madurar los pulmones del feto para que no haya un síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido, o sea, una enfermedad de membrana hialina al nacer, pocas horas después de nacer. La inmadurez quiere decir que los pulmones, que los neumocitos tipo 2 no están produciendo surfactante todavía. Se empieza a producir más después de las 37, 38 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, ¿por qué mecanismo se podría producir ese síndrome si no hay surfactante? Piensen ustedes que por alguna razón nosotros nos quedamos sin surfactante. ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría? ¿Qué sentirían ustedes? La tensión superficial del agua y el pulmón está todo el tiempo colapsado. ¿Cómo? No se vence la tensión superficial del agua y el pulmón va todo el tiempo a estar colapsado, no hay propiedades. Exactamente. El surfactante es una sustancia proteica que recubre la superficie interna alveolar, es secretada por neumocitos y mantiene la tensión superficial. Eso hace que el alvéolo pueda distenderse más fácilmente. ¿Qué hace si no tienen surfactante ustedes? Suponiendo que hubiese la posibilidad de que nos desconectaran del surfactante en este momento. El pulmón no se distiende, está todo el tiempo colapsado. Sí, así es. Pero ustedes pueden hacer algo para eso. ¿Qué hacen ustedes si suben del primer piso del hospital por las escaleras corriendo hasta el sexto piso? Ustedes corriendo rápidamente, sin detenerse, llegan hasta el séptimo piso, rápidamente subiendo las escaleras. Cuando llegan allá, pueden hablar normalmente, contar una historia sin mayor problema, o están un poco asfixiados por el ejercicio tan intenso hecho de manera brusca. En 2 minutos subieron. No, debe aumentar la frecuencia respiratoria. Tienen que aumentar, exacto, y hacen fuerza ustedes, utilizan sus músculos respiratorios accesorios para meter más aire al pulmón, porque los tejidos que están, el músculo que está haciendo ejercicio, contrayéndose para subir, necesita más oxígeno. Lo mismo sucedería ahora, estando allí sentados donde están, si tuviesen pérdida completa o ausencia completa de surfactante. Todavía les queda una opción: empezar a respirar como si fuera un ejercicio intenso. El recién nacido nace bien, relativamente bien, empieza a respirar más o menos bien, pero con cierta dificultad, porque está haciendo esfuerzos respiratorios. Esa subida de ustedes al sexto, séptimo piso del hospital de forma rápida, continua, porque eran 6, pero si hubieran sido 50 pisos, seguramente ustedes hubieran tenido que detenerse para descansar un poco y manejar esa falta de oxígeno, descansando un poco. Pero hasta que se llegara a un nivel básico, pudieran seguir subiendo.
Pero el surfactante siempre nos está ayudando. El surfactante no permite que nuestros alvéolos se colapsen todo. De manera que si un alvéolo no se colapsa del todo, es más fácil volverlo a inspirar, volverlo a abrir por respiración ayudada por los músculos extra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si el alvéolo se colapsa y no se puede expandir? Porque no hay surfactante y porque ya nos cansamos de tanto hacer fuerza para expandir el alvéolo. Existe también en esos casos, obviamente no puede entrar suficiente aire no se oxigena bien la sangre al pulmón, y también el endotelio pulmonar se lesiona por la colapso alveolar y la incapacidad de oxigenar ese epitelio, ese endotelio. Y ahí se producen entonces los mismos cambios inflamatorios que ocurren con predominio de neutrófilos que ocurre cuando hay un daño alveolar difuso agudo, que es el sustrato histológico de todas estas condiciones. Esta enfermedad del síndrome de dificultad respiratoria del adulto es una entidad relativamente frecuente en casos de traumas mayores, de shock severos, de infecciones también, de sepsis, de ingesta de gases tóxicos, de toxicidad por oxígeno mismo. Si el oxígeno que se produce, que se le administra a un paciente es más de la cuenta, puede lesionar el alvéolo también. Entonces hay varias circunstancias que producen ese síndrome y que seguramente van a estar ustedes manejándolo y escuchando de él en los próximos semestres. Sigamos adelante como para saber qué es lo que pasa en en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y el recién nacido. Tiene un mecanismo más o menos similar. Lo único es que en el recién nacido es por deficiencia de surfactante. En el adulto es primariamente por un daño alveolar o por un daño endotelial. Este sería un esquema de cómo se produce el síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido, o sea, la llamada enfermedad por membrana hialina. No hay surfactante, como dijimos, disminución notaria porque no se produce. Aumento de la tensión alveolar superficial que produce atelectasia, se colapsa el pulmón, el alvéolo. Hay perfusión alterada por eso mismo, porque no hay ventilación apropiada y no se oxigena bien la sangre. Luego sufre tanto el epitelio como el endotelio, pero más el endotelio. Hay hipoxemia, retención de CO2 con acidosis. Sí, y a su vez, ese endotelio necrótico empieza a atraer a través de macrófagos otras sustancias y otras células para tratar de corregir el daño epitelial, que secundariamente lleva daño endotelial, como ya dijimos. Y se produce la membrana hialina, que no es otra cosa que la salida de abundante cantidad de proteínas del plasma y fibrina del endotelio, del vaso capilar hacia el intersticio, hacia la luz, alveolar, produciéndose o recostándose esa sustancia hialina, membrana hialina, en la superficie alveolar interna, lo cual dificulta aún más el intercambio gaseoso. Esto es susceptible, dependiendo de la gravedad del evento, de que revierta hacia lo normal si se trata apropiadamente con ventilación, con intubación, con presión positiva durante la respiración y control estricto del paciente. Pero algunas veces, en 50 o 60% de los casos, la condición es mortal. El síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido o enfermedad de membrana hialina ha disminuido notoriamente, muy notoriamente, desde que se empezó a hacer madurez pulmonar antes de que el niño naciera, con el fin de garantizar de que el niño nace con adecuado surfactante y adecuados pulmones maduros. Es lo mismo, dicho de otra manera. ¿Tiene alguna pregunta o comentario hasta ahora? Ninguna, profe. Bien. Ya que se llame hialino, porque hay un reemplazo de ese tejido que debería ser de epitelio plano simple por tejido hialino.
No, se llama membrana hialina porque es una membrana que recubre la superficie interna del alvéolo. Esa membrana se forma por la transsudación de fibrina y proteínas del capilar hacia la luz alveolar. Lo que hay allí es un daño alveolar difuso agudo. El daño alveolar difuso agudo tiene como característica la necrosis del epitelio y el endotelio, la presencia de neutrófilos y la presencia de esta membrana que estoy señalando, que se ve fucsia. Esa membrana se reabsorbe si el paciente empieza a mejorar, obviamente. Pero mientras permanece allí, dificulta aún más el intercambio gaseoso. Profe, ¿era la presencia de la membrana hialina de neutrófilos y macrófagos? No. El daño del endotelio o del epitelio, o sea, la necrosis de uno de los dos o de ambos, la producción de sustancias de daño celular atrae al macrófago, lo activa y empieza a secretar sustancias quimiotácticas y citoquinas que atraen neutrófilos para que destruya esas, y otros macrófagos adicionales, para que destruya ese material necrótico que se está produciendo, como en cualquier proceso inflamatorio. Gracias. Entonces, los mecanismos patogénicos ya lo saben ustedes. Es una lesión de epitelio o endotelio alveolar, que lleva como consecuencia una alveolitis aguda con destrucción del tabique alveolar, tanto del epitelio como del endotelio, deja el intersticio exacto y de ahí pueden producir de nuevo células, tanto neumocitos 1 como neumocitos 2. Ese daño que cursa con membrana hialina, con la producción de esa sustancia, es lo que se llama daño alveolar difuso agudo. Es común a cualquier causa de daño alveolar difuso, cualquier causa de insuficiencia respiratoria aguda del recién nacido o del adulto. La manifestación clínica, ya le dijimos, es la hipoxemia y la dificultad respiratoria que requiere tratamiento intrahospitalario e intubación. ¿Cuál es el desenlace? Un grupo de pacientes, como ya había dicho, diga usted la tercera parte o cuarta, o dos tercios o una tercera parte se recuperan y vuelven a tener una vida normal, dependiendo de la severidad también, ¿no? Un tercio o menos de un tercio, hasta alcanzar el 60% o 50%, la reparación del alvéolo no es completa, sino que se fibrosa. Hay una fibrosis intersticial y esos pacientes hacen una fibrosis persistente, progresiva, que lo mata en el curso de pocos años, 2, 3 años, por falla respiratoria crónica. Los pacientes quedan con dificultad respiratoria y es difícil para ellos llevar una vida normal. Y el otro grupo de pacientes, casi el 50%, dada la gravedad de la condición, fallecen en la etapa aguda. Ese es el desenlace del síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Afortunadamente, lo del niño ha disminuido por el proceso de madurez pulmonar que se hace antes del nacimiento. Ustedes han oído hablar de neumonitis viral aguda. Mencionamos algo en la sesión pasada cuando vimos neumonía. Recuerdan ustedes que la neumonía es un proceso supurativo que entra por vía aérea sin que haya un daño primario del alvéolo, sino que entra ahí ese material purulento de esas bacterias, proliferan y producen pus dentro del espacio alveolar. La neumonitis intersticial es inflamación del tabique alveolar. Es el daño alveolar difuso agudo. Esa es la neumonitis intersticial. O sea, les puse yo la pregunta, ¿cree usted que las neumonías intersticiales de causa conocida, por ejemplo, neumonitis viral aguda o algunas de causa idiopática, tienen un patrón morfológico y patogénico similar? Sí, no, pues... Es muy similar. Lo que pasa es que el daño empieza de otra manera. Por ejemplo, si es un virus el que llega al tabique alveolar y lesiona los alvéolos, produce lesión del epitelio y el endotelio alveolar, produce una alveolitis aguda, produce membrana hialina también. Lo que pasa es que muchas neumonitis virales son transitorias, no son tan severas. Producen solamente un daño alveolar o lesión alveolar aguda, pero no pasan al síndrome de dificultad respiratoria, más severo. Pero pueden pasarlo. Alguna de causa desconocida.
hay muchas neumonías intersticiales de causa idiopática y en ellos puede ocurrir lo mismo. Es un proceso de daño alveolar difuso de causa desconocida, ya no por virus, puede ser por tóxicos, puede ser por drogas. A veces las drogas producen eso cuando hay intolerancia de la droga o respuesta idiosincrática de la droga, del paciente a la droga. Pero el patrón morfológico es muy semejante. Un daño alveolar difuso agudo. Las neumoconiosis, hablamos brevemente de las neumoconiosis, también son enfermedades intersticiales del tabique alveolar. Pero en este caso, las neumoconiosis, ustedes saben cuáles son o qué son las neumoconiosis. Son aquellas enfermedades pulmonares debidas a la exposición ocupacional de agentes que penetran al pulmón y lo van lesionando en el curso de años. Por ejemplo, antracosis, el polvo de carbón, es una forma de neumoconiosis. Las beriliosis, la silicosis, pacientes o individuos que pulen pisos toda su vida sin protección, cuando tienen 60, 70 años o menos a veces, cuando es muy intenso la exposición al sílice, hacen un proceso de fibrosis pulmonar con abundante sílice almacenado en el pulmón, que han inhalado porque no ha habido protección. Esas son las neumoconiosis. El proceso es igual, pero en el caso de las neumoconiosis, la situación es crónica. Hay una alveolitis indolente, crónica. Como la sustancia no desencadena mucha respuesta inflamatoria, el sílice o el carbón se va depositando hasta que lo que sucede es una fibrosis más intensa. O sea que las neumoconiosis son una forma, las diferentes neumoconiosis son una forma de daño alveolar difuso, pero en este caso no agudo, sino crónico, de larga evolución en el curso de años, décadas, se requieren para producirse esa neumoconiosis. Ya describimos o dijimos cuáles son las funciones de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Tipo 2 secretan surfactante, ese es su papel. Y el tipo 1 es una célula muy aplanada, larga, que recubre gran parte de la superficie alveolar. Hay 2 neumocitos tipo 1 por cada neumocito tipo 2. Y son células que tienen muy poca cantidad de organelas. Su misión es estar ahí sosteniendo el alveolo, protegiéndolo en su interior y permitiendo el intercambio gaseoso más fácil. O sea, no pone ninguna oposición a que el gas carbónico salga y el oxígeno entre. Facilita el intercambio gaseoso los neumocitos tipo 1. En esta fotografía que ya ustedes conocen, microfotografía, ven un alvéolo completo con muchas células inflamatorias, en este caso mononucleares. Hay plasmocitos y linfocitos. Hay uno que otro neutrófilo por aquí, quizá, pero casi no hay neutrófilos. Esto sería una neumonía intersticial viral. Las neumonías intersticiales virales no tienen casi inflamación aguda, son más inflamación linfoplasmocitaria, a pesar de que son agudas, tienen inflamación de morfología crónica, o sea, linfos y plasmocitos. Esto sería un daño alveolar difuso agudo inducido por virus, esta primera microfotografía. Si es un virus de poca, como muchos de ellos, de poca virulencia, esto desaparece con tratamiento sintomático y con oxígeno, si es muy intenso. Si es un virus muy agresivo, como el virus del herpes simple, puede producir necrosis del epitelio alveolar y producirse un daño alveolar difuso agudo con todas las características agudas que hemos visto. Si progresa ese daño alveolar, ocurre esto que les había dicho. Observen que todos los alvéolos que están un poco dilatados aquí tienen un recubrimiento interno por esta membrana roja que está pegada a la superficie interna. Esta es la membrana hialina que se ha producido al salir del capilar, fibrina y detritus celulares y proteínas del plasma que se adosan a la pared alveolar interna, a la superficie alveolar interna. Esta es la enfermedad de membrana hialina. Así se ve la del recién nacido y se ve también la del adulto. Este es un daño alveolar difuso agudo. Si esto se recupera del todo, esta membrana hialina desaparece, los neumocitos o las células primitivas madre del intersticio alveolar producen nuevos neumocitos tipo 1 y tipo 2 y se regeneran en toda la superficie alveolar
se reabsorbe todos los detritos que hay y el alveolo vuelve a ser normal. Esos son el porcentaje de pacientes a la tercera parte que se salva y que lleva una vida normal después. Pero si esto no ocurre y el proceso continúa por muchas razones, ¿no? Las razones pueden ser la lesión fue muy severa, muy extensa, el germen que lo produjo o el trauma que lo produjo fue muy severo también, o el paciente era un paciente que no resistía bien la enfermedad, un paciente de edad avanzada, o era un niño también. Esto puede progresar e inducir respuesta fibroblástica, como en este cuadro de acá abajo, el último, esta microfotografía, que donde el tabique está grueso y está reemplazado o ocupado por múltiples células elongadas que son fibroblastos. Se produce una fibrosis del tabique alveolar, una fibrosis pulmonar difusa. Esta es la fibrosis que lleva como consecuencia el síndrome de dificultad respiratoria crónico que ya mencioné. Los que se recuperan de esto, pero quedan con esa fibrosis alveolar, con el tiempo hacen deterioro de la función cardíaca, cada vez más difícil respirar y finalmente fallecen por dificultad respiratoria, por hipoxemia crónica severa y por cor pulmonale crónico. ¿Saben lo que es cor pulmonale crónico? La hipertrofia del ventrículo derecho. Sí, pero debido a Hipertensión pulmonar, ¿no? Creo que. puede ser. Y la hipertensión pulmonar debido a... Así es. Pero ¿a qué se debería la hipertensión? ¿A qué se debe la hipertensión? El cor pulmonale crónico, hay dos tipos de cor pulmonale, crónico y agudo. Crónico es el que estamos refiriéndonos ahora, después nos referimos al agudo. El cor pulmonale crónico es un estado de sobrecarga del corazón derecho. Sobrecarga del corazón derecho, con o sin insuficiencia. Al principio no hay insuficiencia cardíaca derecha. Debido a esa sobrecarga se debe a una enfermedad del parenquima pulmonar alveolar o de los vasos pulmonares, más distales de los alvéolos. O sea que si un paciente tiene una fibrosis pulmonar progresiva, esa fibrosis oblitera los capilares y hace más difícil al corazón promover sangre al pulmón a través de esos canales muy estrechos. Entonces hay una sobrecarga circulatoria del corazón, tanto de la aurícula como del ventrículo, primero del ventrículo, luego de la aurícula derecha. Primero la aurícula y luego del ventrículo izquierdo. Derecho, perdón. Entonces, esa sobrecarga es debida a una enfermedad de pulmón, del parenquima pulmonar o de los vasos pulmonares, de manera crónica. Y eso lleva a hipertensión arterial pulmonar, como ya ustedes dijeron, por ese mecanismo. Le toca al corazón, como se ha perdido bastante área de irrigación, le toca al corazón hacer con más fuerza, o sea, sobrecargarse para tratar de vencer esa resistencia periférica que ofrece el pulmón fibrosado. No lo logra, entonces entra en falla cardíaca. Entonces, el cor pulmonale crónico es un estado de sobrecarga circulatoria del corazón derecho con o sin falla cardíaca debido a una enfermedad del parenquima pulmonar o de los vasos pulmonares distales. Estas son las condiciones que se asocian con el desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria aguda, además de los que ya hemos mencionado. Infección, infecciones pulmonares, aspiración gástrica en pacientes, por ejemplo, que están en coma, o alcohólicos crónicos que se quedan dormidos profundamente intoxicados, pueden vomitar y aspirar el contenido gástrico y eso obviamente llega a los alveolos y daña el epitelio alveolar y produce un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Lesión física como trauma mecánico, como contusión pulmonar, ahogamiento incompleto, fracturas de miembros inferiores con embolismo graso múltiple a pulmón, ya dijimos de las quemaduras, radiación ionizante sobre el tórax, también puede producir un síndrome de dificultad respiratoria con daño alveolar difuso agudo. Dijimos toxicidad por oxígeno, el humo, gases de otro tipo o químicos irritantes. Es conocido, aunque raro, que se asocie también a transfusiones, sobre todo cuando son transfusiones múltiples, a coagulación intravascular diseminada
y como mencionamos también a reacción por hipersensibilidad a drogas o a tóxicos. O sea, hay varias causas que pueden producir un daño alveolar difuso agudo y una síndrome de dificultad respiratoria del adulto. En el niño la cuestión es diferente porque ya sabemos cuál es el mecanismo exacto y la causa exacta de la enfermedad de membrana hialina. Ustedes ven aquí en estas dos fotografías, en esta primera, ven una ampliación de una de estas áreas, de esta área. Ven un pulmón con mucha celularidad y con tabiques relativamente gruesos. Tiene un daño alveolar difuso agudo. En otras latitudes, por ejemplo en Europa, al daño alveolar difuso agudo lo llaman también alveolitis aguda. Es lo mismo. Daño alveolar difuso agudo o alveolitis aguda, es lo mismo. Y observen aquí que en este pulmón dañado por un síndrome de dificultad respiratoria del adulto han aparecido membranas hialinas. Esta que estoy señalando, que está aquí en mayor aumento. Un material rojo, una membrana desflecada, se ve aquí que tapiza muchos de los recubrimientos internos de alveolo. Si esto no se trata bien o progresa por la gravedad del asunto o por la debilidad del paciente, con el tiempo va a suceder esto, una fibrosis de los tabiques alveolares, como ya mencionamos, que es irreversible. Y la consecuencia es la dificultad respiratoria crónica, el cor pulmonar crónico, la falla cardíaca derecha y finalmente la muerte del paciente por hipertensión arterial pulmonar e hipoxemia severa crónica. Lo mismo que hemos hablado en resumen, la agresión alveolar, la activación del endotelio y del epitelio, la inflamación, la capilaridad aumentada, el edema, la formación de membranas hialinas, la resolución o regeneración y la organización y fibrosis que lleva a enfermedad pulmonar intersticial crónica. Otra microfotografía que muestra también, en este caso la fotografía está un poco tenue, esto también es membrana hialina dentro de un alveolo en la superficie. Los pacientes que se recuperan de esto y quedan con falla, o sea, que se recuperan pero quedan con lesiones fibróticas, con el tiempo sucede esto. Los alveolos se van dilatando, se van rompiendo y aparece un pulmón todo fibrótico con unas cavidades que habían sido ocupados por alveolos destruidos. Esto lo llaman pulmón en panol de abeja. Es el evento final del síndrome de dificultad respiratoria crónico de la alveolitis aguda, o sea, del daño alveolar difuso agudo, que siguió su curso hacia la cicatrización. Y así se ve histológicamente. Ya no hay alvéolos, hay muy pocos alvéolos y hay grandes cantidades de tabiques fibrosos de diferente grosor, además de cambios inflamatorios de tipo crónico. ¿Tienen alguna pregunta o comentario sobre el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y del niño? Profe, ¿me escucha? Sí, claro, dígame. ¿A qué se debe ese cambio? O sea, ¿a qué se debe que ese pulmón se convierta en ese panal de abejas después de esa cicatrización? Después de esta cicatrización, aquí está la alveolitis. Entonces lo que termina matando al paciente es el core pulmonar, perdón, el core... Una mezcla de todo. Al paciente, lo que termina matando al paciente que se recupera un poco, que no muere pues por la alveolitis aguda, por el daño alveolar difuso agudo, que progresa a fibrosis pulmonar, es eso, es la fibrosis pulmonar, la incapacidad de airear bien y la hipertensión pulmonar por la pérdida del parenquima pulmonar. Y finalmente mueren por falla cardíaca derecha. Me preguntaban, ¿a qué se debe esto? Imagínense ustedes que estos alvéolos sean normales. Imagínense ustedes que se inflame y se rompan estos alvéolos y en vez de regenerarse sean reemplazados por tejido fibrótico. Quedan estos alvéolos, estos 4 o 5 alvéolos rotos todos y fibrosados por alrededor. Se van dilatando porque el aire sigue entrando. Esa dilatación rompe más alvéolos. Sigue fibrosándose con el tiempo hasta llegar a este extremo. Todo lo que hay que no es cavidad, estas son puras cavidades de diferente tamaño, o sea, zonas de enfisema inservible dentro del alveolo, todo lo que no son cavidades son fibrosis, o es fibrosis intersticial, que es esto lo que se ve, todo esto.
O sea que esa cicatrización fibrótica va cediendo con el aire. No, en absoluto. No va cediendo. ¿Por qué? Es que eso es lo que no entiendo. O sea, yo entiendo que el tejido fibrótico pues obviamente no va a tener la misma elasticidad que tenían los Sí. alvéolos sanos. Sí. Pero lo que no entiendo es cómo esos tejidos fibróticos, si son relativamente más fuertes, Sí, van a... pero uno no puede tener en un pulmón un tejido fuerte. Tiene que tener un tejido endeble como el alvéolo para poder Exacto. garantizar el recambio gaseoso. En este tejido fibrótico ya no hay recambio gaseoso. Puede que aquí, en estos sacos que hay, que muestro con el puntero, haya aire, llene aire, pero ¿dónde pasa? ¿Dónde difunde para acá? En absoluto. Y en este tabique alveolar, en todos estos grandes tabiques fibróticos, ya no son alveolares, ha habido vasos colapsados y vasos perdidos. De manera que el corazón tiene que bombear más sangre a través de una red capilar disminuida notoriamente y presionada por fibrosis. A eso se debe la sobrecarga de la cavidad del corazón derecho. Y finalmente, la falla cardíaca derecha. ¿Alguna otra pregunta? Piensen a ver qué más podemos comentar o qué más dudas tienen. Profe, Dígame. la membrana hialina que se pone como en el interior de las paredes de los alvéolos, Sí. ¿eso es como algún tipo de tejido? Es secreción o salida de proteínas y fibrina de la sangre, del capilar Y se alveolar. depositan ahí en esa zona. Sí, se sale y se escurre a través del alvéolo. Como es fibrina, eso produce un coágulo fibrinoide. Bueno, profe, gracias. Bien. El tercer ejercicio es un joven de 13 años con una disnea de inicio súbito. Tuvo ataques episódicos recurrentes desde hace 2 años con sibilancias. ¿Saben lo que es sibilancias? Sí, ¿cierto? ¿Han auscultado un pulmón normal? Sí, profe. ¿Qué es el murmullo vesicular? El murmullo vesicular es el sonido normal. Exactamente. El sonido normal que uno escucha en la profundidad de la inspiración. Un tenue silbidito, muy tenue, ni siquiera un silbido, un tenue, como si uno, ¿cómo pudiera uno decir? Es un sonido muy tenue, como si uno frotara una hoja con el viento. Se oye, pero muy tenue. Ese es el murmullo vesicular, es la expansión alveolar durante la respiración. ¿Qué es la sibilancia? La sibilancia es como un silbidito. Exacto, un silbido. Eso no es una hojita en el viento soplando, sino un niño tocando a través de un tubito estrecho. Y o eso una es persona adulta. característico Eso es característico del asma, la del sibilancia. asma, la sibilancia. ¿Y por qué se producen? Porque hay una obstrucción del bronquio, o sea, si disminuye el bronquio? lumen. Entonces... Dime. Eso es, hay una obstrucción del bronquio, pero ¿cuál bronquio? Supongo que del bronquio principal, propiamente dicho. No, del bronquio principal no, porque ustedes saben, el tráquea y bronquios principales y sus ramas más proximales son tubos relativamente gruesos y sobre todo rígidos, porque tienen cartílago. Y eso es muy difícil obstruirlos que se contraigan. La fibrilancia es el paso de aire por un bronquio pequeño, muscular, sin cartílago, estrecho, comprimido. O sea, un bronquiolo respiratorio, más o menos. Más arriba todavía. No ya al final del alveolo, sino de los bronquiolos que no tienen cartílago. Que permite entonces que la influencia que ocurre por sustancias hace que el músculo se contraiga. El músculo se contrae también en un bronquio mayor que tenga cartílago, pero no es capaz de disminuir su volumen. Necesita que ser bronquios muy pequeños distales. Esos son los que se alteran en el asma. Entonces, la presencia de sibilancias es característica del asma, pero no es exclusiva. Porque una infección bronquial distal llamada bronquiolitis también produce
sibilancias, una bronquitis. Él tenía además ojos rojos con picazón, disnea, secreción nasal, congestión y opresión torácica ocasional. Se aliviaba ese cuadro que había tenido desde hace 2 años con un bloqueador beta de acción corta llamado albuterol. Esa gravedad y la frecuencia de la enfermedad ocurrieron durante el último mes y el paciente se despierta ahora con estos síntomas. Hay antecedentes maternos de eczema y la mamá también padece asma. El examen físico es una frecuencia respiratoria de 22 por minuto con sibilancias difusas en ambos campos pulmonares. ¿Es el asma, si ustedes consideran que eso es asma, una enfermedad obstructiva o restrictiva? Es obstructiva. Obstructiva, ya lo dijimos. ¿Cuál sería una enfermedad restrictiva? EPOC. La fibrosis. No, el EPOC es consecuencia frecuentemente del asma, es otra enfermedad obstructiva. La restrictiva es aquella donde hay reducción de la expansión pulmonar por disminución de la capacidad por daño del parenquima pulmonar. No obstrucción, sino daño. Por ejemplo, en el paciente que tiene fibrosis pulmonar, de alvéolos pulmonares, la expansión pulmonar está disminuida. Es una enfermedad restrictiva. El diagnóstico se hace, bueno, por clínica del asma, pero se confirma con pruebas de función pulmonar por medio de la espirometría. Esta condición, entonces, el asma, es una enfermedad obstructiva. Las clásicas enfermedades obstructivas del pulmón son el asma, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, que van de la mano. Frecuentemente son consecuencias una de la otra, excepto el asma. El asma es alérgica, como ya ustedes saben. La bronquitis crónica es la mayor parte de las veces inducida por fumar. Y la bronquitis crónica y el asma pueden llevar, si no se tratan apropiadamente y si no se quitan el cigarrillo, a enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar hay pérdida de tabiques alveolares por el daño que se produce al individuo fumar, y eso disminuye la movilidad pulmonar. Se vuelven pulmones rígidos. El asma es debida a una hiperrespuesta exagerada a diferentes antígenos o a infecciones, bacterias o virus. Yo no he sido asmático y he olido polen y toda clase de flores, pero seguramente hay una persona que no puede oler polen o flores como las huelo yo, y cuando huele eso le da asma. ¿Por qué a mí no y por qué a esa otra persona sí? Tiene que ver en ese caso una predisposición, ¿no es cierto? Un tipo de predisposición para la cual esa persona que huele un polen o una flor hace esa hiperreactividad bronquial, que no la hace la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas que no tienen esa respuesta exagerada. Una respuesta inflamatoria con varias sustancias vasoactivas exagerada a la presencia de una sustancia que hace reaccionar a ese individuo que reacciona mal a esa ingesta o inhalación de polen de forma inapropiada. Casi siempre a estos pacientes con asma se les descubre que tienen alguna variante del sistema HLA o HLA-DR. Y como ya mencionamos, las principales herramientas para el diagnóstico de si es una enfermedad obstructiva o restrictiva es la espirometría, sobre todo el volumen expiratorio forzado en el primer minuto y la capacidad respiratoria forzada. La primera es, uno inhala, ustedes seguramente ya han visto eso, inhala profundamente hasta donde más pueda, llena los pulmones lo más que pueda, y sopla a través de un aparato que es el espirómetro, y durante el primer segundo él capta qué cantidad de volumen ha forzado, ha hecho afuera durante un segundo. Hay valores normales para eso. Si se produce menos cantidades, el paciente tiene un proceso obstructivo. Y la otra opción es la capacidad respiratoria forzada, en que la persona hace lo mismo, una inspiración muy forzada, y trata de vaciar todo su contenido en un espirómetro, a ver en cuánto toma expeler todo ese material. Aire aspirado.
El paciente tenía un volumen expiratorio forzado al primer minuto del 60%, lo normal es mayor del 80-90%, o sea, estaba muy disminuida. Con broncodilatadores aumentó hasta el 74%, todavía seguía muy bajo, todavía había obstrucción de algo. Entonces, en eso se basan, en breve, el diagnóstico de enfermedad obstructiva y restrictiva, aunque la clínica impera, obviamente, pero se comprueba midiendo el volumen inspiratorio forzado en un segundo y la capacidad ventilatoria forzada. Eso lo mide en el espirómetro y personas expertas en hacer esta medición. Entonces, el paciente mejoraba con broncodilatadores. Un mecanismo fundamental en el asma, como ya mencionamos, es que es una reacción inflamatoria anormal, que no sucede en la mayoría de los individuos. Una respuesta TH2, de linfocitos TH2 exagerada, a un alergeno del ambiente a la cual las células inflamatorias de ese individuo reaccionan anormalmente, con hiperreactividad e induciendo la formación de sustancias vasoactivas en el tejido pulmonar, sobre todo en el bronquio, con los bronquios. Esa respuesta exagerada estimula a las células B a producir inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E se pega a los mastocitos y hace liberar la cantidad de sustancias con diferentes tipos de citoquinas, histamina y otras sustancias que atraen linfocitos y neutrófilos y eosinófilos. Entonces hay una reacción aguda en la fase temprana que se caracteriza primero por broncoconstricción y segunda una fase tardía de varias horas después que ocurre y que es predominantemente de tipo inflamatorio debido a la atracción por esas sustancias que se van produciendo por los mastocitos que liberan ante la presencia de inmunoglobulina E, que liberan esa cantidad de sustancias que contienen en su interior y atraen eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Se caracteriza entonces por una respuesta inflamatoria. Inicialmente hay broncoconstricción y luego hay inflamación del bronquio. Aquí estaría un diagrama de cómo es la patogenia del asma. Factores genéticos que el paciente tiene y factores medioambientales también, obviamente, los alergenos, los virus, drogas pueden inducir asma. La respuesta inmune anormal, una respuesta TH2 exagerada a esos antígenos, hace que se produzca una gran cantidad de interleuquina 4 y 5. La 4 estimula la producción de inmunoglobulina E, la 5 recluta, interleuquina 4 estimula la producción de inmunoglobulina E, la interleuquina 5 recluta eosinófilos y la 13 estimula la secreción de moco y la producción de más inmunoglobulina E por las células B. Esa respuesta inmune, esa liberación de mastocitos, de sustancias, hace también que se hipertrofien las glándulas mucosas, pero esto ya es más crónico. Prolifera el músculo liso y hay angiogénesis y fibrosis. Este lado ocurre cuando es más crónico el proceso, después de varios años de evolución. La exposición repetida al alergeno dispara la liberación de gránulos de mastocitos en forma rápida. La primera vez que el individuo predispuesto a desarrollar asma inhala un alergeno que le es anormal para él, la primera vez hay una serie de pasos y la respuesta no es tan inmediata, el individuo queda sensibilizado. La segunda vez que aspira ese alérgeno, se produce la respuesta de inmediato. Empieza a estornudar, empieza a tener dificultad respiratoria, enrojecimiento ocular y broncoespasmo inmediato. Y si pasa el tiempo, aparecen las células inflamatorias que son las que van a ir lesionando la pared bronquial con el tiempo, en el curso de años, si no se trata a tiempo. Entonces la reacción temprana tras la exposición al individuo sensibilizado es caracterizada por broncoconstricción y la producción de clínica de sibilancias, el auscultamiento de sibilancias. Y la reacción tardía es inflamatoria. La inflamación va a producir entonces alteraciones bronquiales y disfunción de la vía aérea. Afortunadamente, el asma es una enfermedad que se puede controlar, tratar
Y además tiene la ventaja de que a veces desaparece espontáneamente, regresa espontáneamente. No se sabe exactamente por qué. Parece ser que el individuo puede secretar anticuerpos bloqueantes o maneja con la edad avanzada del sistema inmune, madura y maneja mejor esa intolerancia a los alergenos. En algunas personas el asma progresa y si no se trata apropiadamente puede tener repercusiones para el pulmón distal. Imagínense ustedes una crisis asmática que pasa esporádicamente, y quiero decir espontáneamente. Si yo empiezo una reacción asmática broncoconstrictora ahora mismo, la angustia que tengo por la broncoconstricción y traté de estar respirando es como si hubiera subido al 6º piso corriendo y no se me quitara esa respiración tan intensa que tengo que hacer para vencer la resistencia. Entonces, si no se trata liberando el broncoespasmo, el aire que va entrando queda atrapado allá dentro del alvéolo. Entra el aire porque mis músculos respiratorios logran vencer la obstrucción bronquial, pero el aire no puede salir porque la expiración es pasiva. No tengo la fuerza suficiente como lo tengo para la inspiración al expeler el aire. Entonces queda atrapado. Y si esas crisis siguen repitiéndose a diario, o cada 15 días, o cada semana, ese atrapamiento de aire va a producir lesión pulmonar. ¿Cuál es la lesión pulmonar que se produce? No de la noche a la mañana, en el curso de años. Enfisema pulmonar. El atrapamiento a presión empieza a romper alvéolos. Si el individuo no se trata y se elimina el broncoespasmo, eso persiste y lesiona el parenquima pulmonar. Y el parenquima pulmonar lesionado, como ya dijimos, lleva como consecuencia a incremento de la presión arterial y alcohol pulmonar crónico. Uno no espera que un paciente asmático ocurra eso con el tiempo, porque para eso hay tratamientos. Y el tratamiento del asma ha mejorado en los últimos años. Ha impedido que muchas drogas impiden que ocurra la reacción alérgica. Hay terapias de desensibilización al alergeno. O sea que hay muchas herramientas para evitar, como antes, que el asma llegue a la etapa adulta, la que no involuciona espontáneamente, y pueda producir daño pulmonar severo con afectación cardíaca. Entonces, la obstrucción, el proceso asmático se debe a broncoconstricción, edema de vías respiratorias, hipersecreción de moco, proceso inflamatorio crónico y finalmente algo que han llamado en los libros de texto remodelación de las vías respiratorias debido a la inflamación crónica. Ahora vemos en qué consiste esa remodelación. Ocurre en esa remodelación engrosamiento de qué, fibrosis de qué, aumento de qué, incremento del tamaño de qué, hipertrofia y hiperplasia de qué. ¿Leyeron esto? Ahora volvemos sobre esos de qué. Estos son dos frotis de esputo. Es frecuente, además de que hay eosinófilos en el esputo, no se ven muy claros aquí, la presencia en un paciente asmático es de estas hilos enrollados que se ven aquí. No quiere decir que eso sea diagnóstico, se ven muchas otras condiciones, pero en el asma es mucho más frecuente. En el esputo, en frotis de esputo, se ven estas hilos retorcidos, que no es sino en los bronquiolos finales, se ha llegado el moco hasta allá y se ha producido oclusión de todo ese árbol bronquial distal, y esto es la salida de material retenido en el bronquio. Esto se llama espirales de Kurzmann, que son propios de la enfermedad bronquial con producción de moco distal. Espirales de Kurzmann. Y como hay mucha eosinofilia en el asma y enfermedades alérgicas pulmonares, se pueden depositar cristales proteínos de eotaxina y otras sustancias del eosinófilo. Y se producen estos cristales que parecen rombos. Son los cristales de Charcot-Leyden. Estas dos situaciones son muy comunes encontrarlas en el esputo en pacientes asmáticos. No quiere decir que uno requiera examen de esputo para llegar al diagnóstico del asma. El asma es una entidad de diagnóstico eminentemente clínico, que se comprueba por la espirometría, como ya dijimos, pero es eminentemente clínico. Usted, un paciente asmático que empieza una crisis asmática ahora, tiene que ponerle broncodilatadores. No esperar a que le haga un examen de esputo a ver si tiene cristales de esto.
Además, no son específicos. Entonces, tampoco tiene que esperar en un broncoespasmo agudo hacerle una espirometría. Profe, ¿cómo era el nombre técnico de los hilos? Ahí están escritos, espirales de Kurzmann. Ah, ¿Y los gracias. cristales? ¿Cómo se llamaban los Cristales, cristales? aquí están, cristales de Charcot-Leyden. En un esputo del paciente asmático vemos mucho material mucoide, gran cantidad de células inflamatorias, especialmente eosinófilos, espirales de Kurzmann, que es el moco en los taponcitos mucosos largos en los alvéolos más distales, en los bronquiolos más distales, y la otra, el Charcot-Leyden, la secreción, la cristal de Charcot-Leyden, la secreción cristaliza de varias sustancias del eosinófilo. En el asma, si esta primera fotografía de aquí fuera una fotografía de un bronquio normal, ustedes ven aquí las células del epitelio bronquial que son cilíndricas, pseudoestratificadas y tienen cilia aquí en la superficie. Con el tiempo se remodela esa vía respiratoria debido a la inflamación y la presencia de eosinófilos, y el bronquio que es redondo puede quedar totalmente irregular, con incremento del tejido fibrótico y muscular liso peribronquial, con aumento de la cantidad de células mucosecretoras. Observen que aquí hay células mucosecretoras, pero en una cantidad menor. La mayoría son células ciliadas. Esta es secretora, esta es mucosecretora, esta también, esta y esta. Pero la mayoría son de tipo respiratorio ciliado. En el asma cambia ese proceso. Hay más células mucosecretoras como aquí, estas, que las células con cilias. Porque el asma induce los componentes inflamatorios, las citoquinas y las interleuquinas inducen secreción mayor de moco, y por eso se produce hiperplasia de células mucosecretoras o llamadas también caliciformes. Hay engrosamiento también de la membrana basal. Esta es la membrana basal del bronquio, esta, o del bronquiolo, y está muy gruesa, debe ser solamente una línea muy tenue, y está muy gruesa, 20 veces lo normal. Y esto que es músculo liso, aunque aquí no se ve, se engruesa frecuentemente también. Este es un paciente que es muy raro que el paciente fallezca, sobre todo modernamente, por asma. El asma no es una enfermedad mortal, es una enfermedad incapacitante, obviamente, pero no es mortal, a menos de que haya una broncoconstricción severa, no tenga ningún tipo de ayuda, y sea tan severa que no se puede manejar apropiadamente si no es en el hospital, y el paciente no quiere ir, puede morir por eso. Pero eso es excesivamente raro, excesivamente raro. Es un paciente que falleció por asma, y observen que el proscriptor está extrayendo de un bronquio, o de varios bronquios, una tira, en este caso muy gruesa, no son los espirales de Kurzmann, es gruesa de bronquios más proximales. Material mucoide espesado dentro del contenido, dentro de la luz bronquial. Y en la luz bronquial ustedes ven esta enorme cantidad de eosinófilos. Si hacen una histología de un paciente que fallece de la pared bronquial. Entonces, la remodelación de que hablan los libros del árbol bronquial en el asma es esto, ya lo hemos mencionado, una membrana basal engrosada, un edema y una inflamación crónica predominantemente a base de eosinófilos, una hipertrofia del músculo liso bronquial, la presencia de tapones mucosos, la hiperplasia de células mucosecretoras y frecuentemente la descamación continua del epitelio bronquial. A eso lo llaman remodelación del tejido bronquial o del tubo bronquial. El asma, entonces, como ya dijimos, está dentro de las enfermedades asociadas con obstrucción de la vía aérea, que son el asma, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Esas son las tres principales. Sin embargo, los autores han ingresado otra desde hace tiempo, la bronquiectasia. La bronquiectasia puede ser una enfermedad que afecta solamente uno o dos bronquios, y es inflamación del bronquio que destruye la pared y se dilata, y alberga material mucoide, obstruye, y el pulmón distal se lesiona porque no entra suficiente aire allá, no se airea, y puede quedar completamente inservible.
Esa bronquiectasia es debida a infección bronquial que destruye la pared, como ya dije. Y frecuentemente es única, o a veces pueden ser 2 o 3 bronquiolos o bronquios principales o medianos dañados. El problema con la bronquiectasia es que lesiona el parénquima pulmonar distal. Pero en mi opinión no debería estar incluida entre las enfermedades por obstrucción de la vía aérea, porque frecuentemente es localizada, muy focal. Sin embargo, hay un síndrome de bronquiectasias congénita, donde el paciente congénitamente tiene una debilidad de la pared bronquial y a medida que avanza en la edad es más predispuesto a infecciones y a daño bronquial, produciéndose bronquiectasias múltiples, que se comportan como si hubiera tapones mucosos de asma bronquial en muchos sitios. Esto sí lleva a destrucción del parénquima pulmonar y a enfisema. Por eso seguramente la han considerado como parte del proceso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero las 3 principales, como ya dije, es el asma, el enfisema y la bronquitis crónica. Asma y bronquitis crónica anteceden al enfisema, aunque puede haber enfisema primario también, sin que haya asma ni bronquitis crónica. La bronquitis crónica, a su vez, es una enfermedad de fumadores, que se caracteriza por una masiva expectoración de material mucoide durante varias semanas en periodos intermitentes de varios meses de evolución. O sea, 2 meses tosiendo y expectorando grandes cantidades de moco, un año y medio sin este problema, luego otros 2 o 3 meses con expectoración y así intermitentemente. Se ve en fumadores, pero también en casos de contaminación ambiental muy severa. La bronquiolitis que se ha agregado a la enfermedad pulmonar obstructiva últimamente también está asociada al tabaquismo. Se llama bronquiolitis respiratoria. Ocurre en los bronquiolos más distales, en individuos que fuman también, y también es debido a contaminantes ambientales frecuentemente. Es menos frecuente que las anteriores. Pero lo que quiero que quede claro es que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por la presencia de, o comprende asma, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar es el evento final. Si no se trata apropiadamente de la bronquitis crónica y el asma, ese atrapamiento de aire, como ya dije, puede lesionar el pulmón de manera intermitente y repetida y llevar a destrucción del parénquima y producir enfisema. Enfisema es eso, la pérdida del parénquima pulmonar, la pérdida de tabiques alveolares, lo cual lleva entonces a pérdida de la circulación del pulmón. Y como se pierde circulación pulmonar, se produce hipertensión arterial pulmonar que lleva a cor pulmonar crónico. Hay un enfisema que no es debido a agentes exógenos, sino a deficiencia de alfa-1 antitripsina. Los pacientes tienen deficiencia de esta enzima y esta enzima es importante para que no se destruya con contaminantes ambientales el parénquima pulmonar. O sea que nosotros, aunque respiramos aire impuro, hay una alfa-1 antitripsina que ayuda a evitar que la producción de sustancias del macrófago y de fibroblastos del intersticio pulmonar acaben con el pulmón. Hay un balance entre las acciones deleterias de la actividad macrofágica y la reparación del pulmón debido a la presencia de alfa-1 antitripsina que se opone a esa actividad destructiva. En los pacientes que no tienen alfa-1 antitripsina, fácilmente empieza a destruirse el parénquima pulmonar por la acción de proteasas derivadas de macrófago, sin que haya una alfa-1 antitripsina que se oponga a eso. Esos son enfisemas debidos a la deficiencia de alfa-1 antitripsina, una enfermedad heredofamiliar. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora sobre el asma? ¿O sobre estas condiciones obstructivas? ¿Pasamos al ejercicio 4? Sí, señor, ninguna de momento. Ok, gracias. Habían 2 historias. No sé si ustedes ya la revisaron. Breves. Un hombre de 50 años, sin ningún antecedente médico ni quirúrgico, consulta porque presenta desde hace 2 semanas edema de miembro inferior derecho y dolor en la pantorrilla al caminar. Notó que los síntomas empezaron 1 semana después de un viaje transcontinental en un avión. El viaje duró 12 horas sin escalas.
y el paciente estuvo mucho tiempo recostado en su silla, durmiendo, casi no se levantaba, sino al baño. Y días después de regresar de ese viaje, tuvo este dolor e hinchazón del miembro inferior derecho, dolor al caminar en la pantorrilla. La segunda historia es una mujer de 48 años que tenía 5 hijos. Había tenido 5 hijos, grávida 5 para 5, aborto 0. Consulta por un dolor en el lado izquierdo lateral del tórax de 4 días de evolución. Aumentaba ese dolor con la inspiración profunda y con el decúbito lateral izquierdo. Después de su último parto, hace 15 años, relataba con frecuencia edema de tobillos al final del día. Hace 4 años le diagnosticaron insuficiencia venosa en ambos miembros inferiores y hace 2 años tuvo un episodio de trombosis venosa profunda del miembro inferior que fue tratada médicamente, pero no volvió a tratamiento. Ese paciente entonces tenía un cuadro de insuficiencia venosa ya diagnosticado y que había de hecho ya una trombosis venosa profunda. El paciente anterior no tenía ningún cuadro, solamente un sedentarismo prolongado en un vuelo transcontinental de 12 horas. Un reposo prolongado. ¿Qué tiene de común estos dos casos? Más evidente el segundo. Yo podría decir, lo común de estos dos casos es que hay una Insuficiencia venosa. Una insuficiencia. No, en el primero aparentemente no había insuficiencia venosa. No había historia de nada de eso. En el segundo sí la hay. Pero los dos, la segunda paciente desarrolló una trombosis venosa profunda. Y este paciente, la historia clínica es característica de una trombosis venosa profunda. Una trombosis venosa profunda es un evento que se ve en personas que hacen vuelos muy largos. No es común. No quiero decir que eso le haga todos los días y le dé a todo el mundo, no. Pero a personas sanas, y lo he visto yo, les puede dar una trombosis venosa profunda en un vuelo transatlántico cuando el paciente no se levanta con mucha frecuencia y pasa todo el tiempo durmiendo. Eso se debe a la estasis venosa. La insuficiencia venosa de la señora anterior está mayor predispuesta a hacer trombosis venosa profunda porque tiene ya estasis venosa, tiene insuficiencia venosa y tiene una vida sedentaria. El paciente no tenía antecedentes de eso, del vuelo transatlántico o transcontinental, pero sí hizo un reposo prolongado y eso hizo, en la posición sentada, que hubiese cierta pérdida adecuada del retorno venoso o disminución del retorno venoso por la estasis y por el sedentarismo prolongadísimo, agudo, por así llamarlo. La coagulación sanguínea, ¿cómo se regula? Ustedes saben que hay mecanismos coagulantes en la sangre que evitan que uno sangre, o que en caso de sangrado, el tapón que se logra de coágulo, que se logra establecer en el sitio de ruptura de un vaso, permite que no se sangre más. Obviamente eso no sucede en un trauma de un vaso mayor, como la aorta o la vena cava o una vena mayor, sino en lesiones menores. La coagulabilidad depende de plaquetas, factores de coagulación y endotelio. El endotelio tiene una actividad anticoagulante, evita que las plaquetas se adhieran. Los factores de coagulación permanecen inactivos en la sangre hasta que el endotelio o un tejido que entra al vaso por una ruptura vascular lo activa los mecanismos de coagulación intrínseca y extrínseca. Entonces, esos mecanismos o esas condiciones plaquetarias, endotelial y de factores de coagulación son útiles para la coagulación cuando es necesaria debido a la ruptura de un vaso menor. Pero esa hipercoagulabilidad también puede tener problemas, porque si se lesiona el endotelio, que es anticoagulante, ahí se va a establecer una trombosis. El endotelio se puede lesionar por muchas razones. El endotelio de una vena de miembros inferiores se lesiona principalmente porque hay estasis venosa, bien sea por dilatación por varices o bien sea por reposo prolongado. La trombosis venosa ocurre mucho más frecuente en forma espontánea en personas en miembros inferiores.
porque es donde más insuficiencia venosa hay, obviamente. Hay varices, hay estasis venosa. Si el paciente no camina y no hace ejercicio, tiene mayor tendencia a hacer eso, sobre todo en reposo prolongado. El diagnóstico es como en estos dos casos, un dolor y edema en miembro inferior. Y hay que tratarlo a tiempo, reconocer a tiempo, porque un dolor en la pantorrilla cualquiera lo puede tener, a veces pudo haber sido un golpe menor, o la persona no le da mayor importancia y después aparece con hemoptisis, dolor torácico, como tenía esta paciente, y no se dieron cuenta que tenía una trombosis venosa profunda, que hizo un embolismo pulmonar, un embolismo a pulmón. ¿Cómo se diagnostica un tromboembolismo pulmonar? En la paciente segunda que hemos mencionado, ella decía que tenía un dolor que aumentaba con la inspiración en el tórax izquierdo, lateral, pero tenía el antecedente de falla circulatoria venosa en miembros inferiores. Lo más probable es que a nivel semiológico uno vaya a encontrar crépitos bilaterales en la paciente, Ajá. que el murmullo vesicular esté conservado, Sí. y pues ya habría que hacerle también una angiotomografía de tórax. Bueno, ¿ustedes creen que, está bien, es cierto eso, así diagnosticamos el tromboembolismo pulmonar? ¿Ustedes creen que el primer paciente hizo un tromboembolismo pulmonar, el del viaje transcontinental? No, probablemente no. ¿Ustedes creen que el segundo sí? La señora de 48 años. Sí, Obviamente, sí. un dolor torácico. Causa de dolor torácico, infarto. Hay muchas, como ustedes ya saben. Pero una causa de dolor torácico es el tromboembolismo pulmonar con infarto. Muchos tromboembolismos son silentes, no producen dolor, si no tienen infarto. Algunos tromboembolismos que son de vasos mayores, el pulmón se puede necrosar, hace un infarto, y eso duele, un infarto duele. Y de ahí el problema de la paciente, el dolor por irritación de la pleura debido a que también se infartó. Los infartos pulmonares son siempre periféricos y comprometen la pleura. Entonces, el tromboembolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda se puede diagnosticar por los síntomas que hemos mencionado: edema y dolor en miembro inferior, antecedente, varices evidentes. Eso hace posible que uno diagnostique una trombosis venosa profunda. Y no se espera que uno diagnostique un embolismo pulmonar con infarto ya cuando está establecido. Lo importante es hacer una medicina preventiva dando anticoagulantes permanentes o de por vida, si es posible. Hay varios anticoagulantes para ese tipo, para estas circunstancias, para que la paciente no haga más trombosis venosa. Que la evitación de la trombosis venosa profunda evita el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es causa frecuente de muerte súbita en pacientes hospitalizados por largos periodos o pacientes que guardan cama durante varios periodos que no pueden moverse. Se desprende un trombo y llega al pulmón produciendo un tromboembolismo, a veces súbito y de vasos mayores. Un trombo mayor que se desprende de los miembros inferiores y se ancla en la arteria pulmonar. O sea, nada de sangre llega al pulmón, eso produce muerte súbita. Entonces son pacientes que están en tratamiento por una enfermedad que los mantiene en cama, en el hospital, y no dan tiempo ni de llamar a nadie, porque súbitamente mueren, muerte súbita. La autopsia muestra que hay un embolismo pulmonar masivo, cuando confiere o cuando el trombo se instala en en la arteria pulmonar o sus ramas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para trombosis venosa? Sedentarismo, reposo prolongado en cama, enfermedades consuntivas que producen desnutrición y pérdida de la movilidad, varices, o sea, insuficiencias venosas, ingesta de anovulatorios, también es riesgo para trombosis venosa. ¿Consumo de anticoagulantes? No, consumo de anticoagulantes, no. Perdón, de procoagulantes. Exactamente, si el paciente está consumiendo drogas con actividad procoagulante o tienes una enfermedad por producción de sustancias procoagulantes endógenas, obviamente tiene un riesgo, pero no es tan frecuente.
Trauma en miembros inferiores también puede producir una trombosis venosa. Infecciones en miembros inferiores. Ser mujer, epidemiológicamente las mujeres Sí, tienen más riesgo a... sí, exactamente. Multiparidad. Las mujeres tienen más riesgo para trombosis venosa porque tienen más riesgo para varices por la multiparidad, usualmente. Pero también hay varices o enfermedad varicosa y insuficiencia venosa de causa familiar o de concentración familiar. O sea, todos los miembros de la familia, incluyendo hombres, tienen cierto grado de insuficiencia venosa. O sea, mecanismos no bien conocidos de tipo congénito o genético. Puede haber embolía cerebral a partir de un émbolo proveniente de miembros inferiores. La mayoría de los émbolos que se producen en pulmón, el tromboembolismo pulmonar, provienen de miembros inferiores, como ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Pero un émbolo de esos que se desprende del miembro inferior y va al corazón y a pulmones, puede producir también una embolía cerebral. La respuesta es no, a menos que de que la persona tenga una comunicación interventricular o interauricular. O sea, que el trombo llegue a la cavidad cardíaca y porque hay un hueco en la aurícula, una comunicación interauricular persistente, un conducto o un agujero oval persistente puede pasar a la aurícula izquierda y llevar el cerebro. Pero no es común. Eso es lo que se llama embolía paradójica. Un émbolo de miembros inferiores que llegó al corazón y pasó el agujero oval permeable que tenía un paciente de edad, que eso puede pasar, y llegó al cerebro. Embolía paradójica. En algunas circunstancias, el embolismo pulmonar es recurrente. Hay personas que tienen estado de hipercoagulabilidad y hacen embolismos pulmonares recurrentes a partir de trombos de miembros inferiores o a partir de coagulación espontánea de la sangre en parenquima pulmonar. Y eso puede llevar a enfermedad vascular trombótica crónica en pulmón. O sea, lo que sucede con eso es que cada vez que hay émbolos recurrentes a pequeñas arterias, se pierde área de irrigación sanguínea. Se pierde parenquima pulmonar. Y eso es lo que se conoce con el nombre de enfermedad vascular tromboembólica crónica. Lo cual, como se ha perdido vasos sanguíneos y parenquima pulmonar y se ha fibrosado por ese tromboembolismo recurrente, puede llevar a una hipertensión pulmonar secundaria de tipo trombótico crónico. Hay un síndrome de tromboembolismo pulmonar recurrente en algunos pacientes. Algunos, como ya ustedes dijeron, porque tienen sustancias hipercoagulantes. Otros de causa desconocida. Y a veces esos tromboembolismos son pequeños y son silentes, callados, no producen mayores síntomas o no producen síntomas. Y cuando va a ver el paciente al médico por alguna otra razón, le encuentran que tiene alguna alteración respiratoria. Y lo estudian y tiene hipertensión arterial y descubren que tiene la alteración que induce a la formación de coágulos, de trombos, que llevan como consecuencia la pérdida de la vasculatura pulmonar por tromboembolismo recurrente. En esta paciente tenía un tiempo de, creo que no puse las cifras, pero tenía, bueno, la pregunta es esta: si uno tiene una enfermedad, sospecha una enfermedad trombótica en miembros inferiores, la sospecha por la clínica, ¿cómo lo puede comprobar? ¿Por qué otro mecanismo lo puede comprobar? O sea, yo quiero comprobar que esa paciente o ese paciente está haciendo coagulación intravascular en una vena. Además de la angiografía. Puede ser la angiografía, la venografía de los venas de miembros inferiores, ¿cierto? La clínica ya lo indica. Si hacemos una venografía, inyectar sangre y ver dónde se obstruye el llenado de la sangre, no angiografía, que es de arterias. Sí, venografía. ¿Por qué otro mecanismo? Cuando hay trombosis
intravasculares, se dispara también, además del mecanismo de coagulación, se dispara también el mecanismo fibrinolítico, que trata de contrarrestar la formación del coágulo excesiva. Ah, entonces por eso medimos el dímero D. Exactamente, el dímero D es lo que se mide, son productos de degradación de la fibrina que quedan unidos a una sustancia, en el factor 13 hay una zona llamada sitio D, ahí los enlaces cruzados de fibrina se unen y se rompen y liberan dímeros D a la sangre que se pueden detectar. Si uno encuentra dímeros D en la sangre, en cantidad exagerada, quiere decir que ese paciente tiene una trombosis, alguna trombosis intravascular en algún sitio. Entonces, es útil para el diagnóstico tanto de trombosis venosa profunda, de trombosis, de tromboembolismo pulmonar, de trombosis en cualquier sitio, de coagulación intravascular diseminada. Recuerden que también se utiliza para el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada, sobre todo cuando hay sepsis. Ya dijimos que la mayoría de los embolismos pulmonares no necesariamente son sintomáticos. Los embolismos sintomáticos pueden producir un cuadro de angustia súbita, un cierto dolor torácico que tiende a pasar espontáneamente si no deja infarto. La muerte súbita por tromboembolismo, como ya dijimos, ocurre en pacientes que guardan cama por mucho tiempo y hacen un cuadro se desprende un gran trombo de los miembros inferiores que llega y tapona la arteria pulmonar. Ese taponamiento de la vena, de la arteria pulmonar por un émbolo grande desprendido del miembro inferior produce lo que se llama un cor pulmonale agudo. Es la sobrecarga con dilatación de cavidades derechas debido a una obstrucción aguda de la arteria pulmonar. Eso produce la muerte. O sea, cor pulmonale agudo con frecuencia es muerte súbita. La otra forma, como ya dijimos, de embolismo pulmonar recurrente de arterias pequeñas produce el cor pulmonale crónico. Repito de nuevo, cor pulmonale crónico es la sobrecarga del ventrículo derecho, bien sea con o sin insuficiencia cardíaca debido a enfermedades de vasos pulmonares o del parenquima pulmonar. Ustedes mencionaron ya que habría que hacer en un paciente en que se sospeche tromboembolismo pulmonar. Clínicamente es difícil, pero si hay dolor torácico y hay evidencia de tromboembolismo o estasis venosa en miembros inferiores, el diagnóstico es clínico, pero hay que confirmarlo con dímero D y hay que reconfirmarlo con angiografía. Hay dos formas de... Bueno, la angiografía es el diagnóstico más específico para el embolismo porque mira exactamente cuál arteria está comprometida, dónde termina o dónde empieza el trombo. Entonces ese es completamente diagnóstico, pero es un procedimiento invasivo, más riesgoso que la escanografía de tórax con administración bien sea endovenosa de una sustancia radioactiva o con la administración de una sustancia radioactiva por vía de inhalación. La sustancia, en este caso albúmina, marcada, introducida por vía sanguínea, detecta zonas pulmonares donde no exige flujo sanguíneo. Se distribuye por todas partes en el pulmón, pero hay una zona que no capta la gamma cámara. Entonces eso puede indicar que hay una arteria trombosada. La escanografía de tórax por inhalación, igual. Se inhala el gas radioactivo y se hace una escanografía de ventilación llamada, y el sitio que no marca, donde no hay oxígeno marcado, es un sitio que no está irrigado. Pero, en definitiva, la mejor opción diagnóstica es la imagenología de vasos pulmonares, la angiografía pulmonar. Y ahí está lo que hemos dicho en esta diapositiva. Condiciones que pueden precipitar un tromboembolismo pulmonar: trauma posoperatorio, obesidad, anticoncepción. Se me había olvidado comentar la obesidad como otro factor de riesgo para el desarrollo de trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Ustedes ven aquí una fotografía macroscópica, dos fotografías macroscópicas.
macroscópicas. Una arteria pulmonar principal que va al pulmón derecho, por ejemplo, completamente ocupada por un trombo. Una fotografía macroscópica de esta es la superficie pleural, todo esto de aquí, y hay una área subpleural roja necrótica. Este es un trombo, este es una necrosis isquémica. Uno de estos vasos se trombosó y produjo una necrosis, o sea, un infarto pulmonar distal. Obviamente que este trombo mayor no alcanza a producir trombosis o necrosis porque produce la muerte súbita. Si no es súbita, en los pocos minutos después, por el col pulmonar agudo y la falta de aireación pulmonar, de irrigación pulmonar que lleva falta de aireación. Y este sería como se vería si este trombo se cortara, si este fuera un trombo y se cortara transversalmente y se viera al microscopio, uno ve esta gran cantidad de material trombótico, que fibrina y células sanguíneas atrapadas en ese conglomerado trombótico. Otra imagen semejante a la anterior. Este es un gran émbolo que se desprendió del miembro inferior y está penetrando. Esta es la arteria principal y esta es una de sus ramas. Aquí vendría la otra. Igualmente aquí. A veces se encuentran en la autopsia los llamados trombos en pantalón. Se alojan en la arteria pulmonar principal y derivan dos conexiones, por así llamarlas, hacia cada una de las dos arterias, como si se engancharan en una silla de montar a nivel de la bifurcación de la arteria pulmonar. Trombosis en silla de montar, característica de la trombosis o tromboembolismo pulmonar masivo que lleva a la muerte. Otra fotografía macroscópica de un infarto pulmonar. Y más fotos de una trombosis de un vaso mayor, esta de aquí, y una trombosis de un vaso menor pulmonar. Las trombosis pulmonares recurrentes son causa de hipertensión arterial pulmonar. Normalmente la hipertensión arterial pulmonar o la presión pulmonar normal es la octava parte de la tensión sistémica, la octava parte de 100/70. Hay hipertensión arterial cuando medida esa presión en la arteria pulmonar y se puede medir, es la cuarta parte de la tensión sistémica. Hay diferentes grupos clínicos de hipertensión pulmonar. Una es la que hemos mencionado, la enfermedad pulmonar crónica tromboembólica. Pero hay, debido a hipertensión arterial pulmonar idiopática, llamado idiopática, que también puede ser familiar, pero que ya no es tan idiopática porque se sabe que hay un defecto genético. Es el paciente que tiene una síndrome de hipertensión pulmonar sin una causa pulmonar o una causa evidente. Anteriormente se llamaba idiopática porque no se sabía la causa. Ahora se ha visto que muchos de estos pacientes tienen un daño genético en un receptor de la llamada proteína morfogénica ósea. Ese receptor dañado no hace que la proteína morfogénica se pegue adecuadamente en el parenquima pulmonar. Y eso en la pared de la arteria, quiero decir, o de la vena pulmonar, y eso hace que se produzca una hiperplasia del músculo liso y del endotelio, lo que lleva a trombosis o a disminución de la luz, y la disminución de la luz a su vez lleva a hipertensión arterial pulmonar. Si yo trato de meter agua sobre un tubo grande, necesito menos presión para que el agua pase al otro lado, pero si es un tubo muy pequeño necesito un poco más de presión. Por eso cuando hay disminución del vasos sanguíneos pulmonares, bien sea pérdida de vasos o disminución del calibre, el corazón tiene que empujar la sangre con más fuerza para vencer esa resistencia. Hay entonces hipertensión pulmonar por enfermedad cardíaca izquierda, por falla cardíaca crónica izquierda. Entonces la primaria es por un daño en un receptor de la proteína morfogénica ósea, que la ausencia de ese receptor hace que la proteína morfogénica ósea no sirva para continuar un crecimiento endotelial y muscular liso progresivo. Esa es la forma primaria
Y la secundaria es por cualquiera de las otras causas que hemos mencionado, bien sea por aumento de la sobrecarga hemodinámica en falla cardíaca izquierda, por lesión endotelial por trombosis recurrente, por tromboembolismo recurrente, etc. Característicamente, la hipertensión arterial primaria por deficiencia del factor de la proteína morfogénica ósea sucede en estas circunstancias. Hay una hiperplasia del músculo liso y del endotelio, todas estas células que se ven aquí, que disminuyen el calibre de la arteria. El calibre de la arteria sería este, normalmente. Está muy disminuido. O también ese músculo llena el espacio sanguíneo dejando algunos huecos, formando como una especie de ovillo vascular. También estenóticos, muy estrechos. Entonces, estas son las dos alteraciones que se ven morfológicamente cuando hay hipertensión arterial pulmonar primaria, o sea por deficiencia del factor, de ese receptor para el factor de proteína morfogénica ósea.